Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 16 de noviembre de este 2015 comienza Mirada Financiera, un panorama global de lo que está pasando en el mundo de los negocios. Un día en que el dólar ha tenido un avance significativo y obviamente que el cobre ha tenido un descenso muy importante. Pero vamos ahora a los indicadores económicos. Comenzamos con Asia. El Nikkei descendió en 1,04%. Hay malas noticias con respecto a Japón. La economía de ese país se contrajo en este trimestre. Vamos a estar hablando sobre ese tema. Tenemos el Hang Seng de Hong Kong también abajo, un 1,72, y la bolsa de Shanghái arriba, un 0,48%. ¿Qué pasa en Europa? Las bolsas están mixtas. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,32%, el CAC 40 de París también descendió un 0,20%, el DAX alemán abajo un 0,15% y el IBEX 35 de España descendió, pero en forma más plana, un 0,05%. En Estados Unidos las bolsas también están mixtas. El Dow Jones crece un 0,44%, el Standard & Poor's también aumenta un 0,23% y Nasdaq, el tecnológico, desciende un 0,24%. A nivel local la bolsa está bajando, el IPSA lo hace en un 0,38% y el IXPA también desciende en un 0,30%. Lo consignábamos antes con una baja de un 1,24%. Cerró este lunes su cotización en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre en $2.16 la libra grado A. ¿Qué ha pasado con el dólar? Les contábamos, tuvo un repunte de 8,7 pesos con respecto al cierre del viernes. Comprador 712,5 y vendedor 713,5. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también puede hacer cualquier consulta o comentario a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Aquí lo veo llegar raudamente Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Paulina, muy medio bien, ¿tú? Compungido te veo llegar. No. Después comentaremos los detalles. Uy, Dios mío, ya. Medio compungido, pero bueno. ¿Qué día? ¿Viste cómo se disparó el precio del dólar y cómo cerró a la baja el precio del cobre? Es que quería hacer exactamente ese paralelo. O sea, se juntaron dos fenómenos climáticos juntos. Entonces, por una parte tenemos la disminución importante que ha tenido el precio del cobre, profundizando de alguna manera la estrechez de liquidez que podemos enfrentar, y confirmando el impacto y el efecto que tiene el crecimiento de China sobre las economías emergentes y sobre los precios de los commodities, entre ellos el cobre. También el petróleo cayó de manera importante hoy día. O sea, no solamente cayó el cobre, sino que en general hubo una presión a la baja de los commodities. Y eso se suma a dos efectos más, que los podemos comentar con más detalle. Bueno, también tiene que en Japón, ¿no es cierto?, la contracción, que ya lo dije, voy a entrar en eso, y también hay que decirlo, aunque las bolsas se comportaron de una manera no tan dispar, los atentados en París siembran de nuevo, ¿no es cierto?, una zona de vulnerabilidad en la zona euro, y eso también genera ruido a nivel de la economía mundial. Por ejemplo, lo decíamos, el PIB de Japón se contrae en el tercer trimestre y confirma, ¿no es cierto?, la recesión técnica. Estamos hablando de una caída de un 0,2%, anota su segundo trimestre consecutivo de contracción, y el crecimiento económico anualizado se ubica en menos 0,8%, por debajo de las expectativas para este trimestre. Es la segunda vez, ¿no es cierto?, que estas Abenomics se contraen, como dice, y es una mala noticia para Japón, pero ¿qué hace? Se abre la puerta a nuevos estímulos. Hay nuevos estímulos monetarios. Sí, pero sin duda que ya los Abenomics propiamente tal, por más que nosotros hubiésemos sido creyentes de Shinzo Abe, la verdad y en lo concreto es que no le funcionaron. Y no le funcionaron por lo que comentábamos antes. O sea, los efectos del crecimiento de la economía en China se están mostrando mucho más, con mucho mayor alcance que lo que uno podría haber predicho tiempo atrás o previsto. Finalmente, Japón anda más lento, las compañías norteamericanas están mostrando, claro,
hay que limpiar. El sector energía sabemos, pero también tienen un decrecimiento por segundo trimestre consecutivo, y el último trimestre del año probablemente también va a tener una disminución un crecimiento negativo, y por lo tanto empiezan a configurar un escenario de un contexto internacional no muy favorable, que obviamente a los cercanos a China, Japón y algunos de sus alrededores les golpea, y a los emergentes ni hablar, pues es cosa de lo que tú estabas diciendo, y eso genera una presión sobre el tipo de cambio, sumado a cierto consenso que existe de que en diciembre las alzas de tasa en Estados Unidos serían presentes. Entonces se configura un escenario, como te decía, con dos ingredientes. O sea, hay viento norte y hay un núcleo frío en altura que finalmente te va a dar lluvia sí o sí. No sé exactamente si sea ese el término de algo que produce lluvia, pero lo he escuchado en el último tiempo. Está complejo, la verdad que está complejo el Y la panorama, verdad y que- por ejemplo a nivel local, ¿no es cierto?, con este precio del cobre, tenemos Codelco hará el mayor recorte a prima de cobre enviado a China desde la crisis del 2009. Sabemos que hay una reestructuración de los envíos, pero hay Así es, y se anuncia un recorte del orden del 26%. Exactamente. Y está consignada esa noticia que tú estás dando, ¿sabes de dónde? Ni más ni menos que en Bloomberg. Y por lo tanto... Pero si Chile es el principal exportador de Exactamente, y salía titulado como tal. Ni siquiera solamente Chile, salía que Codelco, el principal como empresa, el principal productor mundial de cobre, había hecho este guidance como tú lo señalas. Y por lo tanto, lo que uno podría esperar como consecuencia de eso, y no sé, esto ya es poco especulación, pero es muy probable que ese tipo de noticias empiecen a generar en alguna medida un rebote en el precio de la libra de cobre, porque ya 2,1 sabemos, a pesar de que hacíamos el cálculo la semana pasada de que en realidad el precio en pesos no ha caído lo mismo que ha caído en dólares. Hay muchas operaciones en otros países que con este precio internacional de la libra de cobre claramente no son viables y hay que recortarlas. Y el problema, Javier, también es que cuando, por ejemplo, hay una línea, ¿no es cierto?, como una línea de flotación más o menos, y cuando se pasa esa línea, cuando baja, ya el descenso es mucho mayor, ¿no es cierto? Lo Así mismo que es. dicen con el precio del dólar. Cuando el dólar, por ejemplo, se dispara, ya llega un minuto en que cuando deja de ciertos no es la palabra, no es ranking, de ciertos rangos, esa es la palabra, como que se dispara mucho con mucha mayor facilidad. O sea, a ver, en el caso del cobre, efectivamente hay una línea de flotación, como bien tú lo señalas, donde ya por debajo de cierto precio las operaciones no son viables, muchas operaciones no son viables, y como consecuencia de eso hay mineras que directamente optan porque ciertos yacimientos dejen de producir, y esa restricción en la oferta genera un incremento en el precio del cobre. En el caso de lo que tú señalabas de estas cotas o rangos de precio, cuando se hace un análisis técnico, uno dice, mira, sobre esta resistencia, si es que llega a romper esta barrera, no sé, de los 600 pesos, de los 620, oye, se puede ir a 650 y ya no ya, se ¿y cuál es sabe. el problema? Es lo mismo que pasa con el tipo de cambio hoy día. O sea, es muy divertido. Si tú lees el análisis técnico que hace el diario El Pulso hoy respecto de la divisa, establece un rango para el dólar en torno con una resistencia, un techo en 708, 709 pesos. Y perdón, ¿en cuánto cerró hoy? 713. ¿Te fijas? ¿Y te Entonces, acuerdas una que vez hace que la rompe, agarra vuelo, como dices tú, y ya la verdad que es impredecible cuál es esa nueva cota, porque la tiene que dar el mercado. ¿Te acuerdas cuando uno hablaba de 700 pesos, tildaban un poco de loco, que podía cerrar el Sí. año en 700? Pero cada vez, una vez avanzado, ¿no es cierto?, los meses, esta posibilidad fue más certera. Incluso ahora, yo he escuchado, habla de 730. Mira, efectivamente Es nunca se altísimo. sabe. Lo que sí uno lo que tiene son cuáles son las direcciones del viento. Y ahí nosotros hemos sostenido durante todo el año, a excepción ¿Estuviste navegando el fin de semana que excepción de- estás con tanta dirección del viento, Javier? No, pero me refiero yo que cuando son cambios en la dirección del viento, yo digo, estoy haciendo el paralelo con un cambio de tendencia. Desde un punto de vista matemático, lo que hace va a hacerlo un poco más ameno, un cambio en la dirección del viento. Pero el cambio de tendencia, en algún minuto, existió una pequeña ventana cuando el Banco Central de Chile hizo la alza de tasa. Exacto, Y un rebote importante. se abrió, tuvo una baja no menor, llegó a Sí, 680 y exact- algo. Exactamente. Y yo fíjate que fui de los que creí, de esto lo comenté acá en el programa, que se iba a quedar en ese barrio por un buen rato.
Porque tú pensaste que a lo mejor el Banco Central iba a bajar de nuevo la tasa no, y que la esta iba a pausa. subir. Lo que pasa es que, Perdón, subir la tasa, tienes toda la razón. que iba a o sea, la subió. Sí, la subió. Pero y sabía yo que la Reserva Federal no la iba a subir en septiembre, o sea, tenía esa intuición. Entonces dije, esos dos fenómenos juntos van a generar una presión a la baja, pero mi impresión era que iba a ser por más largo tiempo. Sin embargo, los datos en China empeoraron mucho más de lo que eran las expectativas. La previsión de crecimiento futuro para China se ha contraído más de lo que se pensaba. Y por otra parte, los buenos datos de empleo en Estados Unidos terminaron por confirmar la especulación, que sigue siendo especulación, de que en diciembre va a haber un alza de tasa en Estados Unidos, y frente a esa variable, la verdad que el mercado reaccionó con bastante fuerza, lo cual, a lo que quiero llevar esto es que de 6.80 a 613 pesos, 713. Estamos hablando de 23 pesos en muy corto tiempo. O sea, el dólar ha tenido hoy día 3 semanas. Un 1%. Entonces, la verdad que tú me dices, mira Javier, ¿podría llegar a 7.30, 7.50? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que efectivamente se mantienen. O sea, si en algún minuto hubo una ventana para dejarlo en ese rango y eventualmente presionarlo lentamente hacia la baja, frente a una eventual segunda alza de tasas que podría llevar el Banco Central, supongamos, en enero, y que se dilataba lo de la Reserva Federal, ese efecto parece desaparecer hoy día, y efectivamente podría seguir escalando. Mi impresión es que en el corto plazo no mucho más, porque todavía queda un espacio, una probabilidad que la Reserva Federal postergue la alza de diciembre, pero no sé si la postergue mucho más allá. Exacto. Y por lo tanto, la verdad que, mira, yo no quisiera pensar de que va a escalar tanto, porque eso tendría efectos sobre la economía chilena de un ajuste un poquito más fuerte y más rápido de lo que nos gustaría a todos nosotros. Bueno, y ahí, por ejemplo, en esa misma línea, no solo nos pega la inflación, sino que también, si uno empieza a mirar el vaso un poquito más medio lleno, se pueden generar oportunidades en el área exportadora no cobre, que sí, es un tema. Sí, pero la verdad que objetivamente el 60% de las exportaciones chilenas son cobre. Las grandes empresas, para poder invertir, se endeudan en dólares, se endeudan fuera, en bonos. Por otra parte, con ese tipo con ese precio nominal del dólar, la verdad que se hacen poco rentables ciertas operaciones en Chile, y por lo tanto no solo nos atrae inversión, sino que además se postergan proyectos que eventualmente estaban destinados a hacerse. Y el poder adquisitivo de todos y cada uno de nosotros empeora, porque tiene el efecto inflación por un lado, y se hace todo más caro también a la hora de medirlo en dólares. Por lo tanto tiene una sumatoria de efectos y de ajustes que se verían forzados en muy corto tiempo y de una magnitud importante. Hablando en simple, a lo mejor habría que aprovechar el Cyber Monday, ¿no es cierto?, que ha generado algunos problemas dentro de los usuarios, pero aprovechar, ¿no es cierto?, las ofertas que se puedan generar en esta quinta versión, ¿no es cierto?, de este Cyber Monday, que comenzó a las 0 horas de hoy día lunes y que tengo entendido termina el miércoles. Sí, eso te iba a decir, la verdad que ya de Monday le va quedando bien poco, porque uno podría decir Cyber Week. Cyber Week, exactamente. Porque la verdad que hasta el miércoles, y eso lo hacen las empresas con el objetivo de que en definitiva uno no agote o no acceda a todo el mundo al mismo tiempo y revienten las plataformas, porque el soporte tecnológico no resiste a millones de usuarios consultando para eventualmente generar una transacción en forma simultánea. Le mandamos un saludo a George Lever, que sabemos ahí el cerebro, ¿no?, que también panelista de esta radio, de otro programa, debe estar, pero a toda máquina trabajando. Antes de terminar, ¿no es cierto?, la visión un poco de lo que ha pasado en el mundo, para centrarnos ya más un poco en la economía. Lo escuchaba, George, para que no lo dejemos pasar tan rápido eso, pasó, y replicar un poco lo que él estaba comentando. Las transacciones, el número de transacciones durante la noche habían subido del orden de 40%, pero fíjate que el valor promedio había caído bastante, porque el monto total solo había crecido un 15%, y por lo tanto en el fondo la gente está comprando más por internet, pero montos menores. Y bastante menores, y por lo tanto lo que él comentaba es que de alguna manera ahí se da cuenta
de este, no frenazo, pero sí una disminución en las tasas o de crecimiento asociado a incertidumbre en el empleo, expectativas económicas, etcétera. Bueno, vamos a hablar de ese tema porque durante el fin de semana también, Javier, hubo varias informaciones que tienen que ver con el producto, con la productividad, con la visión, ¿no es cierto?, para el 2016. Pero antes de irnos a la pausa, me gustaría consignar un poco lo que también pasó en el día de hoy, las cifras que entregó la eurozona. Entregó cifras de inflación y que subió 2 décimas en octubre a 0,1%. Uno dice 0,1 es bajito, pero estaba en negativo 0,1. Entonces, obviamente que el conjunto de la Unión Europea, ¿no es cierto?, la tasa de inflación interanual se situó en, la verdad que 0%. Aún es muy bajo, aún hay espacio para que Mario Draghi, ya lo ha dicho, a principios de diciembre, comience otra inyección monetaria para poder expandir la economía de la eurozona. Ya son las 2:16 minutos, es momento de... ¿Hacemos una pausa, Javier, o hacemos un análisis de lo que vamos a ver en la segunda parte del programa? No sé, pues, yo prefiero que usted sea quien me diga si seguimos o nos vamos a la pausa. Yo creo que de repente es mejor irse a la pausa. Vamos a la pausa. Porque si no vamos a analizar o conversar cualquier cosa con una velocidad... Me parece. Vamos velocidad a la pausa. de rayo. Ya, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y precisamente fíjate que BCI entregó hoy día, lanzó su informe. Le mandamos un saludo a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, que salió hoy día una entrevista bastante extensa en el diario Pulso, y también, ¿no es cierto?, a las personas que estamos adscritas me llegó el informe de cómo ven ellos la economía local, cuál es la proyección. A mí no me lo mandan, ¿no te lo vamos mandan? a tener que darle el... Bueno, hay que hablar con ellos para que te manden el informe. De todas maneras, es muy bueno el informe que ellos Sin mandan duda. diario, el análisis que hace cada uno de los... Sí, y es bien provocador el titular. Exactamente. No me dio tiempo de leer la entrevista completa, pero el titular al menos es bien provocador. Exactamente, sí, advierte que la economía puede crecer entre un 1 y un 1,5 en 2016 si la confianza no sube. ¿Pero está diciendo algo nuevo? No está diciendo nada nuevo. Si el tema de la confianza es lo que realmente nos está generando este ciclo de desaceleración. Y ahora hay otra cosa que probablemente cuando colocan un titular pueden tomar cosas que uno dice pero que no necesariamente es hacia donde quieres apuntar. Pues dice, puede que la economía puede crecer entre 1 y 1,5 si es que no se dan tal y tales condiciones. Esto es lo mismo que yo te digo, mira, el dólar puede llegar a 7.50, pero se tiene que dar una serie de condiciones y algunas que obviamente uno no puede ni saber ni conocer ex ante. Por lo tanto, probablemente la estimación que ellos tienen no es que el crecimiento sea de 1 o 1,5, y eso es lo que habría que buscar bien. Probablemente ellos están viendo un crecimiento para el 2016 en el rango de lo que más o menos es el consenso de todas las proyecciones, entre un 2, un 2,5%, que podría situarse levemente por debajo, en 1,7, 1,8%. Pero ninguno de nosotros lo sabe y efectivamente lo que hay que ver es cómo sigue la tendencia de algunas variables clave para ver si es que en definitiva se acerca más al 2, 2,5 o se va al 1,5, 1 como lo está planteando. Pero sin duda que está dentro del rango de las posibilidades. Pero eso no quiere decir que con un 80% de confianza el modelo hoy día él le esté dando que ese va a ser el crecimiento. Claro, como tú Ojo con ese detalle del titular, porque de alguna manera parece súper sabemos sugerente, obviamente pero... que sale la palabra como la frase más vendedora y como dices tú, o sea, muchas veces
no refleja el contexto inextenso del artículo. Pero ¿qué es lo que dice Sergio en esa línea? Y yo creo que es bien interesante y va también en línea con lo que estuve leyendo durante el fin de semana, que tiene que ver con los índices de confianza, con los índices de inversión. La confianza empresarial sabemos que no ha repuntado los índices de inversión. Si uno hace, ya pensando en el próximo IPOM, cómo ha bajado los índices de inversión. Y también hoy día, por ejemplo, en un artículo que tiene que ver con la productividad Sí. total de factores, que caería un 1% este año, marcaría su mayor retroceso desde la crisis subprime. Estamos hablando de esta productividad total de factores que, por ejemplo, bajó en un 0,8% en el 2014 y en un 0,3% en el 2013. Algo fundamental, ¿no es cierto?, para poder delinear el producto tendencial, para poder delinear un poco cuáles son las expectativas de la economía nacional. Mira, aquí yo te diría que la invitación es hacer un ejercicio de manera distinta. Si uno lo mira en 10 años, la verdad que más que ser tendencia, vendría a ser el sexto o el séptimo año con caídas en la productividad y con caídas importantes. O sea, el año 2009, que fue el año de la crisis, cayó un 2,1, el 2008 un 1,3 y ahora estamos cayendo un 1, en el marco también de un contexto bastante desfavorable. Entonces, acá lo que hay es un problema de fondo, es un problema de cómo estamos estructurados nosotros y la pregunta que cabe hacerse, y ya no con un sesgo, comillas, ideológico, ni mucho menos, sino que es la reforma laboral, cuánto contribuye a generar un escenario donde la productividad en Chile tenga elementos para poder crecer, o bien se va a seguir profundizando esta tendencia de caída en productividad, lo cual sería una pésima noticia. Bueno, ya si hablamos de la reforma... No viene al caso que sea yo el que profundice respecto a los efectos y por qué. Yo creo que hay gente que es mucho más especialista respecto a lo que se está planteando, pero sin duda que ahí tú tienes un driver o un elemento de fondo que altera y profundiza la caída en productividad que mostramos nosotros como economía si miramos a 10 años plazo. Exactamente, y en esa misma línea lo que tú dices, el tema de la productividad, cómo eso influye, eso no está presente en la reforma laboral. Durante el fin de semana también estuve leyendo cómo, por ejemplo, ya todo lo que significa la sindicalización, el quórum para sindicalizarse, ya la bancada, como le dicen, ProPyme, está cada vez creciendo por los efectos negativos que tienen, ¿no es cierto?, en las pequeñas y medianas empresas que generan más del 80% del empleo. Sabemos, ¿no es cierto?, que las tasas de empleo se han mantenido bastante resilientes. La tasa, pero finalmente cuando uno mira una serie de otros indicadores se nota que hay debilidad, o sea... se nota, por ejemplo, que hay un impulso muy importante del empleo que entrega el gobierno. ¿Qué pasa con...? A principio de año hubo ese impulso. Por otro lado, si sumas el número de horas trabajadas también cae. Exactamente, hay un impulso importante en la construcción, pero sabemos que la construcción de aquí a 2 años va a estar, ¿no es cierto?, más bien paralizada, o sea, no paralizada, no hay nuevos proyectos de desarrollo urbanístico. Entonces, la verdad que ese es un escenario bastante complejo. Entonces, bueno, de hecho, mira, estaba viendo... Mientras pimponeábamos algunas cosas, traté de buscar dónde y cuáles eran sus perspectivas para el 2016. Encontré la pregunta, le preguntan a Sergio Lehmann, porque me quedo dando vueltas, todo el 1,5. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2016? Y pone que el escenario base que contemplan ellos es una perspectiva para lograr un PIB de 2%, no muy distinta al crecimiento de este año, sin embargo tiene un sesgo a la baja y donde plantea que hay probabilidades de que te das cuenta que el titular sugiere una cosa, pero en realidad lo que él está señalando es otra. Él no está diciendo que el crecimiento va a ser entre 1 y 1,5, está diciendo que puede ser. Exactamente, si las condiciones mejoran, claro, si empeoran, si el escenario empeora. Si el escenario mejorara, podría ser eventualmente un 3. Claro, pero por ejemplo, que hablamos de este escenario, en el fondo, el precio del cobre. ¿Cuándo pensamos que el precio del cobre... El precio del dólar, igual el precio del cobre en 2,1. En 2,1. ¿Cuándo pensamos que el precio del cobre iba a llegar a 2,1? No, lo que sabíamos era que en un escenario de alza de tasa en Estados Unidos y de una desaceleración en China, la presión iba a ser a la baja. Y exactamente, el cuánto, no, es imposible saberlo. No, pues sí si lo supiéramos, la verdad que no comentaríamos esto, estaríamos en otra parte. Bueno, y también, por ejemplo, si uno pone el crecimiento de Chile con lo que está pasando a nivel latinoamericano, también uno se pregunta,
tocará fondo, seguirá debilitándose en el 2016. Veíamos la semana pasada cifras de las economías andinas como Perú, Colombia, que también han sufrido una desaceleración importante. ¿Cómo le pega, por ejemplo, a Colombia? Fíjate que salió un artículo bien interesante sobre que lo hace Clapes. Ahí estaba Felipe, el exministro Felipe Larraín, de cómo, por ejemplo, los factores internos me llamó mucho la atención por la gran cantidad de injerencia de la economía local en Chile, por ejemplo, con respecto al PIB, un 97% tenía que ver con el desarrollo interno, y en Colombia era al revés, y un 7% el desarrollo de los factores externos que estarían... ¿Tan así? Me llamó la atención que era muy alta la diferencia. Si en Colombia era un 10%, por ejemplo, lo que podían hacer los efectos internos, en Chile era 90%. Mira, no lo sé, pero lo que te iba a hilar para poder juntar con lo que veníamos comentando. ¿Enfrentamos un escenario externo que es complejo? Sí. ¿Que lo habíamos previsto? Absolutamente. Hoy día tenemos el escenario de productividad a la baja, y todo lo que se promueve, no voy a decir como política pública, sino que como modificaciones va en la dirección contraria a generar un elemento que nos soporte, que nos ayude a pasar este chaparrón o nubarrón que se nos viene de afuera. Entonces, creo que la hacemos mal, porque no es el momento y tampoco se hace bien, y eso lo único que hace es profundizar el apriete de cinturón que vamos a tener que hacer muchas compañías en Chile durante el próximo año y probablemente durante el subsiguiente también. Y también va a haber, por ejemplo, y ya se ha visto la composición del empleo, cómo es dispar en las distintas regiones. O sea, las regiones que son intensivas en minería se han visto, ¿no es cierto? En los IMASEC, si uno ve el gráfico del IMASEC, uno ve cómo hay disparidad entre una región y otra. ¿Te acuerdas que la región, tú tienes mucho cariño en la segunda región, siempre estás viajando ahí a hacer clases? Viajaba, ya no me toca tanto para el norte, ya para el sur. Ahora me toca ir más al sur, sí. Pero claro, o sea, Copiapó, la región de Antofagasta y Tarapacá están bastante golpeadas en materia de empleo, y en materia de inversión ni hablar. O sea, hace 4 o 5 años atrás uno veía y se da cuenta cómo es obvio, está el precio del cobre bastante más golpeado, pero se podrían haber hecho algunas cosas que nos mejoraran desde el punto de vista de la competitividad, y eso no ha ocurrido. Y eso también le pega, fíjate, a la cantidad de empresas, no solo estamos hablando de Codelco, sino que otras empresas, gente conocida, por ejemplo, sabe que hay movimientos bien importantes de personas que estaban trabajando en mineras internacionales que ya lo están relocalizando. Tengo muchos amigos que ya lo están relocalizando en otras regiones, porque en el fondo Chile ya no es la estrellita interesante, brillante dentro de América del Sur. Y ellos son los que tienen la fortuna de que son gente talentosa, que los reubican en alguna parte donde pueden seguir agregando valor. Pero lo que ha ocurrido en el último tiempo es que a muchos, incluso siendo personas muy valiosas, no les ha quedado otra más que despedir, sin ir más lejos. El mismo Codelco, que hablábamos recién, comunicó esta disminución en los envíos a China hace no más de un mes atrás. No me acuerdo, no quiero equivocarme en la cifra, no me acuerdo si eran 50 o 100 ejecutivos de primera, segunda línea que habían sacado y reorganizado. La reestructuración, porque la verdad que dentro de las cosas que le pidió el gobierno a Codelco, por ejemplo, cuando le entregó esta capitalización, que fueron al final 600 millones de dólares, había pedido $1.000 millones, era un poco, yo le entrego la plata, pero usted obviamente haga algún gesto que muestre una siga recortando del costos. Control de costos. De verdad hay que ser sincero, o sea, hemos visto cómo en Codelco se han ido recortando los costos en diversas áreas o en diversas zonas de producción. No me gustaría terminar el programa sin un tema, ¿no es cierto?, que ha seguido marcando la agenda noticiosa, Javier, que tiene que ver con el caso colusión y las chispas que se han generado incluso dentro de la misma Sofofa. Durante el fin de semana también en extensos artículos, ¿no es cierto?, sobre cómo le ha pegado dentro de los distintos personeros, ¿no es cierto?, entre el comité de ética, también, ¿no es cierto?, el consejo, que va a ser el más tenso, el próximo que viene de los últimos años, porque en fondo dentro de la propia Sofofa hay visiones contrapuestas. También qué va a pasar con el Centro de Estudios Públicos, que va a tener su reunión en diciembre, en el cual Eliodoro Mate es el presidente de este significativo grupo, ¿no es cierto?, de pensadores sobre la economía. Sí,
A ver, yo creo que finalmente estas son instancias para que los gremios y los mismos empresarios, lo que comentábamos la última vez cuando hablamos de esto, hagan un aprendizaje y una revisión profunda a cómo es nuestro actuar. Solo eso. Bueno, yo creo que y eso también va en línea, en fondo, cuando están las apreturas económicas, cuando hay dificultades, ¿no es cierto? Hay que empezar a ver dónde podemos ser más efectivos, dónde podemos hacer más eficientes, dónde, como dices tú, una oportunidad de mejoramiento en los ordenamientos internos. Así que, bueno, esperemos que sea aprovechada para que vayan en la dirección correcta e independiente, que puedan haber siempre, y siempre van a existir visiones distintas respecto a una misma situación, pero que converjan todas hacia la oportunidad. Que tengan una excelente semana. Igualmente, Javier. Paulina, muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.